Buenos días para todos, bienvenidos al taller Psicoeducación y cómo influye en la formación de líderes. Va a estar a cargo de Laura Tatiana Aguilar, mi compañera, y quien les habla, María Laura Bustos. Bueno, entonces, en conformidad con los lineamientos de la UNAT para el uso de espacios digitales y el tratamiento de información de estos espacios, se informa que el presente taller será grabado en imagen, sonido y chat, con la finalidad de facilitar el acceso posterior a quienes por impedimento de conectividad no hayan podido asistir en simultáneo, así como para su consulta como material de estudio. Las grabaciones serán tratadas de conformidad a la política de tratamiento de datos personales de la UNAT. Puede consultar la política de tratamiento de esta privacidad de estos datos personales, perdón, en la página de la UNAT, www.unat.edu.co. Aviso de privacidad. Por esta razón, la universidad le solicita su autorización para llevar a cabo la toma de publicación de la grabación. La autorización se entenderá como otorgada con su permanencia en la videoconferencia. Tengan en cuenta que 1. Si no autorizan la captura audiovisual de sus datos, no activen su cámara y realicen sus interacciones mediante el chat de la aplicación. 2. Durante los espacios destinados a preguntas, se responderán aquellas que en el tiempo y la permanencia lo permitan. Por tal motivo, las inquietudes serán recibidas únicamente por el chat y se solicita a todos los asistentes mantener cerrados los micrófonos para evitar la saturación de la red. Deben preparar el espacio en el que asistirán al conversatorio quienes deseen habilitar su cámara, evitando que la orientación de cámara capture imágenes de su intimidad familiar y o terceros que convivan con ustedes. 4. Está prohibida la captura de imágenes o grabación de los videos de los medios. Para hacerlo, deben contar con el consentimiento expreso de todos los asistentes. 5. La UNAD no asume ninguna responsabilidad en el evento en que ustedes no sigan las recomendaciones 2 y 4. Bueno, el objetivo de este taller es cómo influyen los métodos de enseñanza en la formación de competencias de liderazgo en jóvenes. Bueno, como sabemos, la siguiente. Listo. Como sabemos, actualmente, esta es cómo influyen los métodos de enseñanza en la formación de competencias de liderazgos en jóvenes, de liderazgo en jóvenes. Como sabemos, actualmente la sociedad está inmersa en cambios continuos. Por ejemplo, lo que está pasando ahora, que es el aislamiento. Entonces, necesitamos seres humanos dinámicos, capaces de afrontar procesos competitivos y emplear la democracia para de esta manera brindar una mayor igualdad de oportunidades a los ciudadanos y disminuir los altos niveles de desigualdad y de pobreza en nuestras comunidades y así pues cambiar el panorama de nuestro país. Entonces, si queremos que ocurra esta transformación social, se requieren líderes que promuevan el bienestar, el empoderamiento y la igualdad, actuando pues como ciudadanos para que se dé esta transformación. Para poder requerir estos líderes que haya un cambio, es necesario tener en cuenta la formación en el proceso de enseñanza, pues desde la niñez y pues hasta el momento, y principalmente en las escuelas. Entonces, por tal motivo, este taller es una alternativa pedagógica en el cual invitamos a los estudiantes a interactuar entre sí en torno a las implicaciones psicológicas en los métodos de enseñanza y aprendizaje, influyendo en la formación de competencias de liderazgo. Entonces, se puede entender como liderazgo Siguiente. Cuando una persona dirige y anima a los demás a alcanzar uno o más objetivos que tengan en común. También puede ser entendido como la capacidad para manifestar una adecuada
conducción de personas, para de esta manera pues trabajar en conjunto y así pues avanzar. Bien, entonces, en el proceso de enseñanza y aprendizaje en las escuelas, recordemos que hay demasiados. Entonces, pues estos son los principales. Vamos a hablar de una manera muy general cada uno de ellos. Entonces, el aprendizaje por descubrimiento es cuando el alumno se da principalmente en los niños en la edad, en la primera infancia, cuando están en preescolar, jardín, donde el alumno tiene experiencia con la interacción con el entorno. Entonces, dependiendo de cómo interactúa el niño, va aprendiendo. Entonces, consiste en enseñar organizadamente experiencias de aprendizaje para que los alumnos puedan interactuar con sus compañeros y con una universidad de materiales y situaciones, pues con la finalidad de que ellos puedan descubrir el mundo, por decirlo así. Entonces, el aprendizaje por modelamiento consiste primero en presentar un modelo y luego buscar que comprendan el modelo, que lo igualen y que lo superen. Esto es uno de los métodos más rápidos, pues porque ya como pues ya hay modelo que hay una superación. Entonces, bien. El método, el aprendizaje por resolución de problemas o basado en problemas, yo creo que muchos hemos interactuado con este método en la escuela cuando el profesor de matemáticas nos colocaba un caso hipotético, entonces es cuando el alumno resuelve problemas hipotéticos. El aprendizaje por estudio de casos es donde todos los datos deben ser que hayan sucedido en la vida cotidiana, que les permita aprender, analizar con mayor precisión posible y ensayar un conjunto de soluciones pues para este caso, para que sea más eficiente. Entonces, los ministerios de educación dicen que están pidiendo a los docentes que partan de una llamada situación significativa, que en otras palabras pues son casos reales. Bien, aprendizaje por proyectos es que parte de la realidad lo que se aprende, es decir, lo que están diseñando, tienen que aplicarse en un entorno personal, familiar, comunitario. Por lo tanto, un proyecto siempre vamos a partir de un diagnóstico y detectar un problema relevante en la realidad. El método clínico consiste en filmar a los alumnos teniendo en cuenta la actividad de aprendizaje, puede ser una exposición, un trabajo en equipo, y pues después de eso realizar un análisis y una retroalimentación de cómo se podría mejorar en esta actividad, cómo interactúa con el otro. Entonces, bien. El método globalizado, que es el más complicado, son muy pocas las universidades que lo utilizan, que es basado en problemas, seleccionan, por ejemplo, un problema prioritario en un país, entonces, digamos, la pobreza, entonces es abordada desde la perspectiva matemática, desde las ciencias sociales, desde las ciencias naturales y pues desde otras cursos o materias. Entonces, por lo tanto, el docente para aplicar este método debe requerir un entrenamiento multidisciplinar mayor, o si no, pues tendrían que trabajar con diferentes docentes los componentes del problema seleccionado. Pues por lo tanto casi no se utiliza porque hay demasiado tiempo, se utilizan demasiado tiempo y demasiados recursos. Y el método expositivo, que consiste básicamente en una acción comunicativa en donde se transmite la información a un determinado auditorio, con fines informativos, pues desarrollando competencias. Siguiente, por favor. Bien, entonces, hay que tener en cuenta
que al momento de seleccionar los métodos, por eso en la pantalla aparece en el centro el método, hay que tener en cuenta las características individuales, el estilo de aprendizaje, los contenidos y los objetivos en cada sesión ¿de qué? Pues de cada curso. Entonces, tenemos que tener en cuenta las características de los aprendices, qué estrategias cognitivas tienen. Por ejemplo, si utilizan la elaboración de un esquema de lo que se ha aprendido, el subrayado de los pasajes principales de un texto, los aprendizajes previos que antecedentes biográficos poseen que les permiten trabajar con los métodos que como docente está seleccionando. Entonces, no solamente seleccionar un método porque sí, bueno, esto se me hace más fácil para mi clase, no. Debemos tener en cuenta las características individuales y los estilos de aprendizaje, pues para que la clase de alguna u otra manera no sea, por decirlo así, en vano. Entonces, lograr esta conexión e integrar pues estos elementos es una forma de optimizar el proceso de enseñanza y aprendizaje, como les venía diciendo. Entonces requiere de una apertura del docente hacia las necesidades del alumno y de un compromiso de trabajo mayor, pues porque cada persona tiene pues características particulares, entonces tratar de integrar toda la información para que los alumnos les sirvan tengan un aprendizaje más significativo es pues más complicado. Entonces, por lo tanto, requiere una apertura del docente hacia las necesidades de sus alumnos y de un compromiso pues de trabajo mayor. Para eso, el profesor debe salirse de la estructura de la enseñanza para poder amoldarse a los grupos de alumnos que recibe, adecuar la metodología que va a aplicar e ir haciendo los ajustes necesarios durante el proceso. Bueno, según este estudio llamado ¿Es posible potenciar la capacidad de liderazgo en la universidad? Se realizó con jóvenes españoles graduados y determina que la educación y la experiencia son las principales fuentes para el desarrollo de competencias individuales. Bueno, además plantea que la principal implicación es la promoción de entornos de aprendizaje adecuados, ya que estos favorecen al desarrollo de habilidades de liderazgo de los graduados al momento de su graduación, que a su vez aumentan las posibilidades de un mayor desarrollo de las competencias de estas habilidades al iniciar su carrera laboral, la etapa posterior a graduarse. También se analiza la interrelación entre el desarrollo de competencias profesionales en la educación superior y el comportamiento de liderazgo de los graduados posteriormente en sus puestos de trabajo, como ya lo venía mencionando. De esto podemos concluir que los estudiantes que estuvieron más expuestos a una combinación específica de métodos de enseñanza-aprendizaje, como presentaciones orales, prácticas en empresas, trabajos grupales, trabajos escritos y a conocimientos prácticos y metodológicos, desarrollaron durante sus estudios unos mayores niveles de competencias para el liderazgo, iniciando sus carreras profesionales orientadas en este, y se podía evidenciar pues un mejor desempeño en lo laboral y en lo social. Pues ahora les vamos a plantear una situación hipotética y esperamos que estén muy atentos porque después de esto vamos a preguntarles pues algo respecto a esto. Y Tatiana. Bien.
Bien, entonces la actividad es, pues vamos a dialogar según lo que hemos escuchado, entonces prestemos atención. Dice, un psicólogo ha sido contratado para dictar una conferencia a estudiantes de 10º y 11º para aprovechar mejor el tiempo durante el aislamiento. En el transcurso, pidió a un estudiante que contara cómo maneja su tiempo, rutina y qué hace durante el día. Después de escucharlo, le pregunta, ¿consideras que estás organizando el tiempo de manera adecuada? ¿Sí es productivo? El estudiante, por su parte, se levanta a la hora de clase, ingresa pero no está atento, se queda dormido, se levanta a las 11, desayuna y tiende a jugar videojuegos, almuerza a las 2 de la tarde y sigue jugando hasta las 6 de la tarde. En este momento se preocupa por los trabajos que no ha entregado y decide revisar qué tiene por hacer en ese día o para el siguiente día o para el día siguiente. Se pone a estudiar a eso de las 9 y se termina acostando a la 1 de la mañana realizando todos los trabajos. Entonces, Bueno, respecto a esta situación ya planteada, ahora podemos, mm, bueno, ¿cómo podemos hacer para que el psicólogo, teniendo en cuenta pues la experiencia, el ejemplo que le da a este estudiante, de que no está aprovechando para nada el tiempo pues como debería, ¿cómo se puede hacer para que sí lo haga? ¿Cómo el psicólogo podría pues emplear sus capacidades de liderazgo para lograr que esta persona pues pueda manejar bien el tiempo, que sería lograr el objetivo planteado? Entonces, a partir de esto les vamos a dar unos minutos para que puedan más o menos pensar de acuerdo con lo que les hemos hablado, y los que quieran pueden compartir su respuesta. Disculpen, Sí. mi pregunta es, ahora debemos sí, hacer como una propuesta de cómo o qué tipo de estrategia de enseñanza debe usar el psicólogo sí, o exacto. estamos esperando. Sí, puede ser. Pues Alison, si quiere, pues usted cómo abordaría esta problemática. Bueno, eh, bueno, teniendo en cuenta que la persona, la mayoría, yo puedo creer que gran parte de los estudiantes tienen el mismo problema, que tienden a jugar, por ejemplo, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta estas características individuales que van a pasar a ser generales,
yo tendría en cuenta en esta conferencia de cómo manejar el tiempo, ¿sí? Tendría en cuenta esta característica de sus gustos por jugar cualquier tipo de juego. Entonces, creo que sería primero el método de enseñanza basado en el problema, mostrando por qué es un problema como invertir tanto tiempo en los juegos. Y segundo, me gustaría como determinar cierto espacio del día y en ciertos intervalos de la semana, un espacio para poder jugar, ¿sí? Para que se vaya disminuyendo ese deseo y necesidad por jugar. Pero no privándolos directamente en totalidad del juego, sino disminuyendo el uso hasta ya no jugar. No sé, por ahora se me ocurre eso, porque tampoco sé exactamente, bueno, la conferencia es para aprovechar mejor el tiempo, pero no sé más. Entonces tendría en cuenta... Vale, gracias, Alison. Hola, buenos días. Buenos días. Hola, Angélica. Deseo pues dar mi opinión respecto a esto. Y bueno, pues aquí observo que hay como un problema de procrastinación con el estudiante y pues ya sería como por parte del psicólogo educativo, ¿sí? Especialista pues en esta área, mirar cómo ese estudiante está estudiando y está aprendiendo, ¿sí? Pues son dos procesos diferentes, pero se complementan entre sí. Entonces, ya sería a partir de la habilidad del psicólogo para identificar cómo aprende mejor ese estudiante. Pues pienso yo que según los estilos de aprendizaje, que son como el visual, el auditivo y el kinestésico, ¿sí? Para poder potencializar así la adquisición de los conocimientos que ese estudiante pueda hacer y también cómo mirar qué hábitos de estudio pues está teniendo y estos también deben de cumplir con algunas condiciones, ¿sí? Como mirar en qué ambiente está estudiando, como mirar parte emocional, los factores sociales, qué condiciones tiene ese estudiante, pienso yo. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, Angélica. Buenos días. Buenos días. Pues yo estaba considerando también que hay que mirar no tanto el hecho de que sea un problema el jugar, porque realmente el problema es que él no está rindiendo en las clases. Como lo dijo pues María Angélica, nuestra compañera dijo que procrastinaba. Entonces el hecho de procrastinar sería, yo como psicólogo le abordaría desde primeramente a intentarlo a motivar a que haga un horario del día a día, separando las horas donde él puede jugar y ayudándolo a que tenga también un mejor hábito del sueño. Es decir, primeramente le diría que haga un horario y si veo que no está lográndolo cumplir, lo incentivaría a que tomara mejores hábitos de sueño y de alimentación, puesto que esto es un factor fundamental que nos ayuda a nosotros, los seres humanos, a mantenernos mejor, por así decirlo, a lograr cumplir o seguir nuestro horario, porque de hecho si nos ponemos a hacer trabajos en la noche hasta llegar a la 1 de la mañana, no rendiremos en la mañana. Entonces, considero que es mejor intentar madrugar, acostarse mejor y tener mejores hábitos. O ayudarlo o decirle a esa persona que tenga mejores hábitos y que tenga una organización para que pueda llegar a ser un líder. ¿Sí me hago entender? Sí, por ejemplo, Cristian. Con Cristian teníamos exactamente el mismo problema, con Cristian y compañía, pues con otros compañeros. Teníamos exactamente el mismo problema y decidimos resolverlo de la siguiente manera. Nosotros dijimos, bueno, no vamos a dejar de jugar videojuegos en lo absoluto, porque éramos varios que estábamos jugando videojuegos. Entonces dijimos como, bueno, entonces
pues hagamos lo siguiente, si jugar videojuegos nos motiva tanto, pues entonces madruguemos a jugar videojuegos. Y decidimos levantarnos a las 5 de la mañana a jugar videojuegos. Entonces el trayecto de 5 de la mañana a 8 de la mañana, que era la primera clase que en promedio todos teníamos, 8 o 7 de la mañana, pues ya estábamos despiertos, muchos desayunados, otros ya se habían bañado, ya estábamos prácticamente listos para tomar la clase, simplemente por haber madrugado a jugar videojuegos. Y pues en el transcurso del día, como ya se había jugado videojuegos, pues ya estaba, ya simplemente quedaba el resto de las horas libres y se aprovechaban. Y en la noche, pues como se había madrugado, ya se tenía sueño mucho más temprano. Ya, cierro mi participación. Gracias, Axel. Por ejemplo, Cristian y Axel, ustedes en una sesión con sus alumnos, ¿cómo harían esa sesión? O sea, ¿qué estrategias manejarían con un alumno que Pues, tenga estas dificultades o esta forma de rutina? pues, como lo dije anteriormente, yo pues me pondría como ejemplo, porque de hecho, como digo, Axel, es verdad. Entonces, pero de hecho yo intento es no tanto madrugar a jugar, sino yo tengo un horario un poco diferente. Yo madrugo y hago desayuno y luego juego un poco y me pongo a hacer los quehaceres de la universidad. Podría tomarme como ejemplo para que el chico vea que una persona que tiene hábitos diferentes podría llegar a ser un líder. No estoy diciendo que yo quiera ser un líder, solo que esto me llama la atención. Y pues le diría que comience organizando su tiempo, porque pues supongo que, bueno, este espacio del triciclo es para lo de los líderes, ¿no? Entonces le diría que tomara mejores hábitos, que organizara su horario, que si es necesario tuviera en cuenta mucho el tiempo, porque de hecho algunos estudiantes o jóvenes tienen en cuenta es el día, o sea, lunes, martes, miércoles, jueves, pero no tienen en cuenta el tiempo que ellos gastan o pueden llegar a malgastar en estas actividades. Sí, claramente, pues si hay una modificación de los hábitos, pues sí podría ser muy efectivo para su funcionamiento, pues personal, social, eh, y también su rendimiento académico se puede mejorar considerablemente y pues así beneficiarse más y aportar más a su proceso de aprendizaje. Como decía Cristian, sí puede dormir mínimo 6 horas y alimentarse de la manera adecuada. Sí. Por ejemplo, también Cristian mencionaba algo importante que es la motivación. Entonces, las estructuras motivacionales pues, del individuo, que también podremos utilizar pues, en un proceso de enseñanza en el aula. Entonces, porque es que acá vemos los valores, las aptitudes, las emociones y los sentimientos y la autoestima del alumno. Y podríamos, por ejemplo, para poder desarrollar las competencias de liderazgo, sería el trabajo en equipo, tratar de incentivar y ayudar al alumno a desarrollar esas capacidades o esas competencias de liderazgo. Edson menciona que, dice, yo creo que también hay que tener en cuenta los casos en que la persona desee dedicarse a jugar videojuegos como profesión. Bien, entonces, bueno, ¿alguien quiere compartir? Pues yo considero que como primer punto se le debe pedir al estudiante que identifique cuál está el problema. No se le puede pedir, como decía ahorita Cristian o Axel, que ellos realicen su horario si primero ellos nos identifican que tienen un inconveniente con su organización del tiempo. Porque de por sí ellos ya tienen organizado su tiempo de esa manera y lo están manejando de esa manera y para ellos en cierta manera les está funcionando. Entonces, primero que él identifique si de esa manera él está rindiendo bien o si no está rindiendo bien. En el momento en el que el estudiante encuentre o sea consciente que él está rindiendo no tan asertivamente, sí se le puede decir como, venga, planteemos un mejor horario para que usted pueda
tenga su tiempo de ocio, tenga su tiempo para estudiar y tenga su tiempo para hacer las demás cosas que usted tiene que hacer. Entonces, en ese momento sí se le podría pedir al estudiante que realice el horario que decía Cristian, y de esa manera, pues, él tenga mejor aprendizaje o que adquiera más información o la maneje de mejor manera. Muchas gracias. Muchas gracias. Camila. Bueno, yo también pienso que un factor importante, obviamente influyen mucho los videojuegos, pero rescato una parte del ejemplo que dice que él no está atento en clase. Entonces, yo siento que no es solo, obviamente, organizar el tiempo, que es un factor muy importante, sino también volverlo a hacer entender que aunque se haya tomado, se haya adoptado las medidas virtuales, el proceso educativo sigue teniendo la misma importancia. Entonces, eso es algo que es muy relevante porque, ok, él puede organizar el tiempo, pero va a seguir distraído en las clases. Entonces, es como decirle, sabemos que esta metodología es diferente, pero no quiere decir que el interés que le prestemos tenga que ser también diferente. Al contrario, necesita más esfuerzo de nuestra parte. Pues ese sería como mi aporte. Gracias, Camila. Bien, entonces vemos la importancia de lo que dice María Camila sobre el método de, pues, de como docente, bueno, trabajando desde un enfoque multidisciplinar, entonces como docente y como psicólogo, cómo llegar a ese estudiante para que no se duerma al momento de estar en clase y porque no está atento. Entonces, ¿qué modificaría mi plan para poder que el estudiante pues maneje, cree otra forma de aprendizaje en la clase? O también se podría plantear la situación de, por ejemplo, qué harían ustedes en el lugar del psicólogo. O sea, ¿qué recursos creen que pueden estar presentes para mejorar pues, el manejo del tiempo y lograr el objetivo que se plantea pues, en la situación? Bien, Jennifer dice que considera que también faltaría reorganizar las normas en familia y establecer horarios. Los padres son fundamentales para la ayuda de la organización del tiempo de su hijo, teniendo en cuenta el grado en que está según su escolaridad. Sí, es importante porque es que, por ejemplo, como decía, él puede o podría ser de la manera contraria, él puede estar muy atento en la clase por parte de, pues, del interés o la motivación que tenga por la clase y llegar a su casa y no hacer nada. Entonces, también es importante la parte de la autoridad. Y Joan dice que también la alimentación debería mejorarla. Entonces, bien, no sé, alguien que quiera compartir. Recuerden que al finalizar del taller se compartirá el formulario para las horas libres. Entonces, ténganlo en cuenta. Que va a estar en un link ahí. Bueno, entonces ese psicólogo también puede recurrir al trabajo en equipo para que haya mayor interacción. Entonces podría ser como integrando a los demás compañeros, aportando para la solución de este problema, que no puede ser, pues que puede ser también una solución para todos, porque pues todos hemos pasado por eso y creo que a veces sí nos dejamos llevar por las responsabilidades y también pues dejamos de lado el dormir bien o el comer adecuadamente, que también es muy importante para nuestro proceso de aprendizaje, el alimentarnos. Sí, bueno, también, pues como decíamos ahorita, hay que resaltar un proceso multidisciplinar donde está el psicólogo, el docente, los padres de familia, porque o sea, solamente la función del docente va más allá
del contexto pedagógico, entonces trasciende a la vida de los alumnos y pues porque también se desarrolla en un espacio afectivo y social. Entonces, las interacciones con los docentes también es muy importante porque conjugan aspectos básicos del sujeto, como es el caso de las percepciones que determinan un rumbo en dichas interacciones. María Alejandra dice que ¿por qué la alimentación? ¿Por qué la alimentación, Ok. Joan? Yo considero que la alimentación es fundamental porque los jóvenes, cuando están, bueno, en la edad de 11, están cursando grado 11, tienen una alimentación más sobre dulces y comida chatarra y a deshora. Y la alimentación es muy fundamental porque nos aporta nutrientes, o sea, dependiendo de la comida que comamos, obviamente, valga la redundancia. Es decir, desde el desayuno, si nosotros comemos cosas muy poquitas, que de hecho los estudiantes empiezan a dejar de desayunar, en el día no rendiremos. En el mediodía, pues almorzaremos, pero no es lo mismo desayunar algo bueno en la mañana a solo almorzar. O comer algo ligero y almorzar algo grande. Y en la cena, es que dependiendo de lo que uno coma antes de irse a dormir, también puede afectar el sueño. Entonces, si tú comes, digamos, que una hamburguesa a las 8 y te vas a dormir a las 9:30, no, mentiras, un estudiante no se acuesta a esa hora. Digamos que nos da algo. ¿Interfirió? Yo también quería aportar algo. Digamos, yo era de los que mi horario estaba desorganizado totalmente. Eh, no comía nada, no quería comer nada. Y entonces, digamos, yo comía a las 8 de la noche y me acostaba a las 2 de la mañana. O sea, para ese entonces ya requería más comida, pero no quería acostarme comiendo porque luego me engordaba supuestamente y yo soy súper flaco. Pero bueno, tenía ese problema. Y cuando me despertaba no podía comer porque a mí me da acidez con cualquier cosa que comiera en la mañana. Realmente no era con cualquier cosa que comiera o tomara en la mañana, sino pues cosas como ácidas o, por ejemplo, el café yo no lo podía tomar porque pues me da mucha acidez. Entonces yo decía, a mí todo me cae mal, yo no quiero desayunar, yo no desayunaba. Entonces yo llegaba a clase y pues listo, duraba bastante tiempo como con hambre, como con no quiero hacer nada, y uno sabe que, por ejemplo, las mujeres, eh, cuando sobre todo, o sea, yo siento que más las mujeres, cuando tienen hambre, se vuelve como un demonio completo, que mejor dicho, todo, no soportan nada. Bueno, entonces es muy importante la alimentación. Entonces yo, digamos, tenía hambre y iba a comprarme golosinas, Candy Rose, que gusanitos, que cualquier cosa menos cosas que valieran la pena. Entonces, pues sí creo que la alimentación influye demasiado. Claro, Perdón, es me una caí. necesidad básica. Sí, Cristian, es una necesidad básica y por lo tanto, pues eso genera efectos en el proceso de aprendizaje. Y pues también tiene influencias a nivel neurológico. Dice María Angélica, dice María Angélica que hay estudios que relacionan la anemia que parte desde la alimentación y que influye en graves consecuencias que limitan la actividad física y la capacidad de aprendizaje de los niños. Gracias, Bien, Angélica, por tu entonces, aporte. no sé si ¿Alguien quieren más tiene, terminar. Sí. alguien más quiere aportar algo? Bueno, entonces así damos por terminado este taller. En el chat
Sandrita les va a compartir el link para las horas libres. Ahí ya lo está compartiendo. Gracias, Sandrita. Y esperamos que este taller haya sido de su agrado y muchas gracias por participar y por hacer presencia. Gracias. Bien, el profesor Germán dice, al margen de todas las definiciones de liderazgo, en general, un líder se destaca por dos cosas, su capacidad de influir en otros para conseguir o alcanzar metas y la forma como instrumentaliza recursos personales. De esta forma, desde mi punto de vista, se puede apoyar el proceso del desarrollo del liderazgo, propiciando el autoconocimiento, dando un buen ejemplo, motivar el trabajo en equipo y potenciar unirse con otros. Entonces, con esta aclaración del profesor Germán, damos gracias por haber participado en nuestro taller. Recuerden seguir pues en las otras actividades. Hay horas libres, entonces por favor no se desconecten. Bueno, también cabe resaltar que agradecemos su participación en el blog. Ahí pueden encontrar más información acerca de todas las actividades. Más o menos cada hora se van a estar realizando actividades. Entonces, ahí pueden dejar también sus dudas, sus comentarios, si quieren más información al respecto y todo lo que quieran aportar. Muchas gracias. Chicas, ¿ustedes saben cómo puedo hacer para registrarme en las horas libres? Sí, en el registro que hicieron el día de ayer. En el blog. Es que En el blog yo ahí está participé. los enlaces. Ah, bien, gracias. ¿Me compartes el link del blog, por favor? Ya. Es que necesito precisamente el registro, porque no me registré porque yo ya tengo todas las horas libres, entonces pues no me pareció necesario, pero sí lo necesito para una clase. Entonces no sé si me compartes el link donde yo puedo registrarme o ya no es posible. Ahí Pues, está en... ¿Sí les llegó? yo creería que ya no es posible porque se comparte en la reunión, entonces no sabríamos decirte con exactitud, pero igual, pues hay que registrarse en su momento. Si quiere ingresa al link que le envié. ¿Sí llegó?
Sí, pero, o sea, me aparece el blog, pero no sé dónde puedo registrarme de que hice parte de... No, es que dependiendo de cada asistencia, le dan el